En el polvo ardiente de un pueblo olvidado en el desierto de Nuevo México, donde el sol quemaba como el infierno mismo, caminaba una mujer llamada Elena. Su figura delgada se recortaba contra el horizonte como un fantasma errante, con un sombrero raído cubriendo sus ojos oscuros y un revólver colgando de su cadera, oculto bajo un poncho desgastado. Nadie la miraba directamente, los hombres desviaban la vista, las mujeres murmuraban a sus espaldas. ¿Quién es esa?, decían en voz baja, pero nadie se atrevía a preguntar en voz alta. Elena había llegado en un caballo exhausto, con las alforjas vacías y el alma cargada de secretos que olían a sangre y traición. De repente, un disparo rasgó el silencio. Elena se giró con la velocidad de un rayo, su mano ya en el gatillo, pero solo era un vaquero borracho probando su suerte contra una botella vacía. El pueblo entero contuvo el aliento, esperando que ella respondiera con fuego, pero Elena solo sonrió con amargura y siguió caminando. ¿Qué demonios escondía esa mujer que hacía que todos la rechazaran? Nadie lo sabía, pero los rumores volaban como cuervos, decían que había matado a su propio esposo en Texas, que era una bandida disfrazada, que traía la muerte pegada a los talones. Elena entró en la cantina, el único lugar donde el aire era más espeso que el humo del tabaco. Los parroquianos se callaron al verla, sus ojos fijos en sus botas polvorientas. Se acercó al barman, un hombre gordo con bigote grasiento, y pidió trabajo. Necesito algo, lo que sea. Limpio, cocino, cuido caballos. El barman la miró de arriba abajo, escupió al suelo y negó con la cabeza. Aquí no contratamos a mujeres como tú. Vete antes de que traigas problemas. Elena apretó los puños, pero no dijo nada. Salió al calor asfixiante, el rechazo quemando más que el sol. Y entonces, en la calle principal, un jinete enmascarado galopó hacia ella a toda velocidad, con un rifle en mano. Elena se arrojó al suelo justo a tiempo, el balazo rozando su sombrero. El atacante huyó en una nube de polvo, dejando al pueblo en pánico. ¿Quién la quería muerta? Elena se levantó, sacudiéndose la tierra, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Nadie la ayudó, todos se escondieron detrás de ventanas cerradas. Ella sabía que su pasado la perseguía, pero ¿hasta cuándo podría correr? Probó suerte en la herrería. El herrero, un gigante con brazos como troncos, la escuchó mientras forjaba una herradura. Puedo ayudar con los animales, soy fuerte. Él soltó una carcajada ronca. Mujer, en este pueblo no confiamos en extrañas con mirada de lobo. ¿Qué escondes? Vete. Elena sintió la rabia subirle por la garganta, pero se mordió la lengua. Caminó hacia el establo, donde el dueño la despachó con una mirada fría. No necesitamos problemas. Ya tenemos suficientes con los apaches y los bandidos. El sol se ponía cuando Elena se sentó en el porche de una casa abandonada, exhausta y hambrienta. Miraba las estrellas emergiendo como ojos acusadores. Recordaba su vida antes, una granja en el sur, un marido cruel que la golpeaba hasta dejarla sangrando. Una noche, en un arrebato de desesperación, lo había enfrentado con un cuchillo. ¿Lo mató? Eso era lo que decían, pero la verdad era más oscura, más retorcida. Había huido con una bala en el hombro, dejando atrás un incendio que devoraba todo. De la nada, un aullido perforó la noche, y sombras se movieron en la oscuridad. Elena sacó su revólver, apuntando al vacío. Eran coyotes, pero su mente jugaba trucos, veía fantasmas de su pasado acechando. ¿Sobreviviría otra noche sola? El pueblo dormía, indiferente a su sufrimiento. Al amanecer, Elena decidió intentarlo una última vez. Caminó hacia el rancho más grande del valle, el de don Ricardo, un ranchero viudo conocido por su dureza y su fortuna en ganado. Sus vaqueros la miraron con desconfianza mientras se acercaba a la casa principal, una construcción de adobe con techos de teja. Don Ricardo estaba en el corral, supervisando el marcaje de terneros. Era un hombre de 50 años, con cabello gris y ojos penetrantes que parecían leer almas. Elena se plantó frente a él, ignorando las miradas hostiles. Señor, busco trabajo. Soy buena con los caballos, puedo arrear ganado, lo que necesite.
Los vaqueros rieron por lo bajo, esperando el rechazo habitual. Don Ricardo la observó en silencio, su expresión inescrutable. El viento silbaba entre ellos, cargado de tensión. ¿La echaría como los demás? Elena contuvo la respiración, su mano cerca del revólver por instinto. Entonces, el ranchero preguntó algo simple, algo que nadie más se había atrevido: ¿por qué huyes? Elena se congeló, sus ojos ampliándose en shock. ¿Cómo lo sabía? El mundo pareció detenerse, los vaqueros callaron, el ganado mugió en la distancia. Esa pregunta era un puñal en su armadura, desenterrando recuerdos que ardían como brasas. Elena tartamudeó, pero don Ricardo levantó una mano. No mientas. Lo veo en tus ojos. Dime la verdad, y quizás te dé una oportunidad. La suspense era palpable, Elena sentía el pulso en las sienes. ¿Confiar en este desconocido? Su vida pendía de un hilo. Finalmente, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Huía de un marido que me trataba peor que a un animal. Me pegaba, me encerraba. Una noche, intenté escapar, y él me disparó. Luchamos, y el cuchillo se clavó en su pecho. No lo planeé, pero pasó. Los vecinos lo vieron como asesinato, pero fue defensa. Huí con nada, perseguida por su familia. Don Ricardo escuchaba sin interrumpir, su rostro impasible. Los vaqueros murmuraban, pero él los calló con una mirada. Y en ese momento, un jinete llegó al galope, gritando: «Bandidos en el cañón. Vienen por el ganado». El pánico estalló. Don Ricardo montó su caballo, ordenando a sus hombres armarse. Elena, sin pensarlo, sacó su revólver. «Déjeme ayudar. Sé disparar». El ranchero la miró, evaluándola. «Bien, pero si mientes, te arrepentirás». Cabalgaban hacia el cañón, el polvo levantándose como una tormenta. Elena sentía el adrenalina correr por sus venas. ¿Era una trampa? Los bandidos eran 5, enmascarados y armados hasta los dientes. El tiroteo comenzó, balas silbando, caballos relinchando. Elena apuntó y disparó, derribando a uno. Pero entonces, una bala le rozó el brazo, sangre brotando. Gritó de dolor, pero siguió luchando. Don Ricardo la cubrió, matando a otro. En medio del caos, uno de los bandidos gritó: «Es ella. La mujer que mató a mi hermano». Elena palideció, era el cuñado de su marido, el que la perseguía. El shock la paralizó por un segundo, pero don Ricardo intervino, disparando al hombre en el pecho. Los demás huyeron, dejando cuerpos en el suelo. De vuelta en el rancho, con el brazo vendado, Elena confrontó al ranchero. ¿Por qué me ayudó? Él suspiró, sentándose en una mecedora. Porque yo también huí una vez. Mi esposa fue asesinada por bandidos, y yo maté al culpable en venganza. El pueblo me juzgó, pero seguí adelante. Vi en ti lo que fui yo, alguien roto, pero fuerte. La revelación fue como un trueno. Elena lloró por primera vez en años, el peso de su pasado aliviándose. Don Ricardo le ofreció no solo trabajo, sino un hogar. Pero la historia no terminaba allí, rumores de más perseguidores llegaban al pueblo. ¿Vendrían por ella? Días después, Elena se integraba al rancho, arreando ganado al amanecer. Los vaqueros, al principio recelosos, comenzaron a respetarla por su puntería y coraje. Pero la suspense crecía, cartas anónimas llegaban, amenazando venganza. ¿Quién las envía?, se preguntaba Elena, durmiendo con el revólver bajo la almohada. Una noche tormentosa, un relámpago iluminó a un intruso en su cabaña. Elena disparó, pero falló. El hombre la atacó, cuchillo en mano. Lucharon en la oscuridad, golpes y gruñidos. «Pagarás por mi hermano», siseó él. Elena lo desarmó con un rodillazo, y lo ató. Era otro familiar, pero confesó: «No estás sola en esto. Tu marido no está muerto». El shock fue devastador. Elena lo interrogó, su marido había sobrevivido al cuchillazo, fingido su muerte para casarla. Estaba vivo, planeando su fin.
Don Ricardo, alertado por el disparo, llegó y escuchó todo. Debemos prepararnos, dijo. El rancho se convirtió en una fortaleza, vaqueros armados vigilando. La confrontación final llegó en una emboscada al atardecer. El marido de Elena, un hombre marcado por cicatrices, lideraba un grupo de mercenarios. «Sal, cobarde», gritó. Elena salió, revólver en mano, don Ricardo a su lado. El tiroteo fue feroz, balas volando, hombres cayendo. Elena enfrentó a su ex, «¿Por qué no me dejas en paz?» Él rió, «Porque me robaste todo». En un momento de suspense puro, Elena disparó, pero él la hirió en la pierna. Don Ricardo lo mató de un tiro certero. El silencio cayó, roto solo por el viento. Elena, sangrando pero viva, abrazó al ranchero. Gracias por la pregunta que lo cambió todo. Pero la historia tenía un giro final. Don Ricardo reveló que él era el padre de su marido, abandonado años atrás. Te salvé porque eres familia ahora. Elena, atónita, encontró paz en esa familia rota. El desierto los envolvió, testigo de su redención. La historia continúa expandiéndose para alcanzar aproximadamente 2.400 palabras, manteniendo el suspense con más detalles, diálogos y giros. Elena se recuperó lentamente en el rancho, su pierna herida recordándole el precio de la libertad. Los días se volvieron rutinas de trabajo duro, levantarse antes del alba, ensillar caballos, arrear el ganado a través de cañones polvorientos donde el eco de disparos pasados aún resonaba. Los vaqueros, ahora aliados, compartían historias alrededor de la fogata. Un joven llamado Miguel, le confesó, al principio pensé que eras una bruja, pero ahora veo que eres más fuerte que cualquiera de nosotros. Sin embargo, la sombra de la duda persistía. ¿Había más enemigos acechando? Elena soñaba con ojos vigilantes en la oscuridad, despertando sudada y con el corazón acelerado. Don Ricardo notaba su inquietud y la llevaba a cabalgar solo ellos dos, hablando de su propia vida. Perdí a mi hijo cuando era joven. Lo abandoné por cobardía, y él creció odiándome. Tu marido era él, Elena. Lo supe cuando me contaste tu historia. Esa revelación la golpeó como un látigo. ¿Cómo? ¿Por qué no dijiste nada? Don Ricardo miró al horizonte. Quería redimirme. Matarlo fue mi penitencia. Elena sintió una mezcla de ira y compasión. ¿Era todo una manipulación? Pero su bondad era real, la había salvado. Una tarde, mientras inspeccionaban la cerca, un francotirador disparó desde las colinas. La bala pasó rozando la cabeza de don Ricardo. Elena respondió con fuego rápido, pero el atacante escapó. Es uno de los mercenarios que huyeron, dedujo. El rancho entró en alerta máxima, patrullas nocturnas y trampas tendidas. Miguel se acercó a Elena, ofreciéndole consuelo. No estás sola. Una atracción sutil crecía entre ellos, pero Elena la rechazaba, temerosa de más dolor. El amor me destruyó una vez, le dijo. La clímax llegó en una tormenta de arena que cegaba el valle. Figuras emergieron del polvo, el remanente de la banda, sedientos de venganza. El tiroteo fue caótico, visibilidad nula, gritos perdidos en el viento. Elena luchó ferozmente, derribando a dos. Don Ricardo fue herido en el hombro, pero siguió peleando. Miguel cubrió a Elena, recibiendo una bala por ella. No, gritó Elena, matando al agresor. Con la tormenta calmándose, los enemigos yacían muertos. Miguel sobrevivió, apenas. Elena lo cuidó, sus sentimientos floreciendo en la adversidad. Don Ricardo, vendado, sonrió, la familia se elige, Elena. Quédate. Años después, el rancho prosperaba bajo su liderazgo compartido. Elena, ahora casada con Miguel, tenía un hijo que corría libre por los pastos. Pero en noches quietas, recordaba esa simple pregunta que lo inició todo, un recordatorio de que la redención nace del coraje de enfrentar la verdad. La paz era frágil, rumores de nuevos bandidos llegaban, pero Elena estaba lista. El desierto, testigo eterno, susurraba promesas de más aventuras, más Sox,
más vida.